Dar vida, partirse en dos, plantearse nuevas formas de dar a luz y respetar las elecciones culturales y afectivas de las mujeres sobre cómo, dónde y con quién parir. De pie paren las mujeres en Filipinas, en la India, en muchas tribus del oriente africano. Las mujeres somalíes pujan también paradas, suspendidas sobre cuerdas. De rodillas paren en Kamchatka, en Mongolia, en Abisinia. Así lo hacían las árabes y las romanas. En Grecia ya existían las mayai o cortadoras de ombligo. En la Biblia se habla de matronas. En el actual pueblo cuna de Panamá, el parto es atendido por una mu, palabra que significa abuela y es sinónimo de útero. En cuclillas parían las embarazadas del antiguo Egipto. Lo siguen haciendo hoy las mujeres andinas, a imagen y semejanza de la Pachamama. Ya estamos filmando, ¿sí? Cuando quiera. Huehue. ¿Para qué se usa? Para hacer una danza. O sea, Cómo se nace en una sociedad no hace más que mostrar también cómo esa cultura come, hace el amor o muere. Por eso, la frase del famoso obstetra Michel Audin, cambiar la vida requiere cambiar la forma de nacer. Las palabras que necesitamos encontrar están en los cuerpos como memoria histórica. Los saberes de cómo parir se alojan en nuestras madres, abuelas o ancestras vitales. Es una memoria sensible que no debe ser anestesiada. ¿qué? Ya no pongo otra. No, ya está, ya está. Ese para echarlo encima cuando me empieza a dar frío. Acá te sale todo cuando te dense espacio. Ajá. Voy a dejar la comida en la mesa para que comamos después, ¿no? Bueno. Sí, porque Así. ¿Me viste? ¿Cuándo fuiste? Bueno, puso que el parto es algo colectivo y social, que ya lo veníamos platicando, pero está aquí, no estaba en la lista, ¿sí? De hecho, creo que ya hablamos de ese punto. Esta es una lista que en el primer círculo, el primero o segundo, cuando ya llegamos más, empezamos así como desde lo intuitivo, cuál es el llamado, ¿no? ¿Cuál es el llamado en un círculo de partería? Bueno, ¿qué es el parto? Lo que uno tiene que ver es que este tema del parto respetado tiene su comienzo en los orígenes de la institucionalización del parto. En realidad, cuando el parto era en el domicilio, bueno, era un parto del cual la familia era dueña, pero a comienzos del siglo XX se empiezan a crear todas las maternidades públicas en la República Argentina. Bueno, en Mendoza no escapa eso. Mendoza en 1902 crea su primer maternidad en el Hospital San Antonio. Y desde que el parto se va de la casa al hospital, empieza a perder, digamos, la propiedad de la familia, porque obviamente empieza otra institución que es el hospital. Y esto hace que en la primera mitad del siglo, sobre todo cuando el parto se vuelve institucional, los conceptos que se manejaban en los hospitales públicos eran conceptos más relacionados con la beneficencia. Los hospitales públicos no veían en los pacientes sujetos de derecho, sino que lo que veían básicamente era una acción que era una especie de dádiva que el Estado podía darle. Y esto va originando todo un sistema de atención. Cuando hablamos de parto humanizado, ¿a qué nos estamos refiriendo? Porque hay mucha gente que no sabe todavía qué pregunta. Mirá, yo creo que, bueno, tendremos mucho para decir, la verdad. Humanizado, no sé, se le ha puesto humanizado porque hay una deshumanización tal de la medicina llega a un punto tan grande de deshumanización que se le ha puesto el nombre parto humanizado, pero en realidad somos humanas siempre, no es que humano o deshumano.
creo que el mejor nombre, y es lo que hemos concretado así entre todas, como que es parto respetado. Claro. Cuando alguien viene y te dice, yo quiero un parto humanizado, que me dejen parir en el agua, o que me dejen, sigue siendo desde el mismo paradigma. En realidad, el tema es ser respetada y cada una saber qué quiere, porque también puede ser una cesárea respetada o un parto hospitalario respetado, pero también es difícil porque los protocolos de la obstetricia ya se basan en el no respeto al ciclo natural, porque si hay protocolos estipulados, específicos, las mujeres somos diversas realmente. Lo que necesitamos ir entendiendo, y que por ahí es la movida que se está generando y por lo que se ha acuñado mucho el término parto humanizado, es que en la actualidad la mujer no sabe que necesita ser respetada, porque es como que se han naturalizado ciertas prácticas desde la obstetricia que no son naturales, que ni siquiera la Organización Mundial para la Salud hoy las considera naturales, pero no sabemos por qué razones dentro de los ámbitos hospitalarios ni siquiera estas sugerencias de la OMS son respetadas. Más allá de la historia de los hospitales, estos tenían una cultura organizacional, que fundamentalmente no se basaba en la protección de derechos, sino básicamente en la beneficencia. Esto cambia sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, y da lugar, digamos, a un gran progreso técnico, científico. De hecho, las tasas de mortalidad materna y mortalidad infantil disminuyen, se crea muchísima tecnología, sobre todo a partir de la década del 70, y esto profundiza la deshumanización de la atención del parto. Y aparte intervienen otros componentes que no se pueden soslayar, que son los componentes económicos, digamos. Todo esto empieza también a fraccionar el sistema de atención de la República Argentina en subsectores privados, públicos y de obras sociales, y el sector público hereda un poco los resabios de la beneficencia. Esto, ha llevado a todo un movimiento de hace ya 20, 30 años que empieza a tratar de volver a que la familia sea los dueños de la maternidad. Y esto es la maternidad, como decimos, segura por el componente de seguridad científica y centrada en la familia, porque es devolverle lo que un poco le sacamos a la familia en este devenir histórico, ¿no? Pero, y entonces empezamos, como yo siempre digo, a humanizar el más humano de los actos. Nadie es persona si no pasa por el parto. Y sin embargo, esto, como dice Bertolt Brecht, justificar lo obvio. Vamos a ver cómo le devolvemos a la gente lo que alguna vez le quitamos, ¿no? Violencia obstétrica tiene que ver con aquellas faltas de respeto que se le puede hacer a la mujer o que puede sufrir o padecer una mujer o la mujer y su bebé en camino, es decir, intraútero y fuera del útero, es decir, ya nacido, y también todo el resto de la familia. Violencia obstétrica tiene que ver con la falta de respeto, con no cuidar la privacidad de la mujer, con no atenderla, digamos, según las normas científicas que tenemos, que avalan todas aquellas conductas en salud que son beneficiosas para la mujer. No hay concesión con el tema del respeto a la intimidad, el respeto a la privacidad, con respecto a los buenos tratos, a la palabra. La palabra, lo más importante entre los seres humanos, en este encuentro que se sucede en el parto, entre la mujer que busca que la ayuden, la familia de la mujer que está apuntalándola y el equipo de salud que la está atendiendo, lo más importante también es el lenguaje. Ahora a nadie le cabe duda que si uno define a un recién nacido y dice que es la extracción o expulsión del cuerpo de la mujer de un producto de la concepción, ya en la definición uno está viendo que están hablando de extracción, supone que alguien lo extrae. ¿Quién lo extrae? El médico, entonces el parto es del médico.
Y expulsión, ustedes imaginan si la mamá expulsara a los hijos, lo que podría, digamos, lo que significa la terminología y las definiciones. Entonces, el modelo que uno justamente cuando habla de parto humanizado es que los médicos atiendan parto, no hagan parto, y la mamá no expulsa al bebé, sino, digamos, lo contenga en un nacimiento humano de lo mejor, ¿no? Aunque parezca una cosa elemental, el lenguaje médico lo expresa totalmente. Cuando el médico dice yo hago parto, cuando uno le pregunta a un paciente por qué vas a estar médico, el paciente le dice porque le tengo confianza, jamás le dice porque estoy seguro. Porque todo el paciente sabe que en todo acto médico hay un riesgo. Digo, y humanizar el parto significa que la madre asuma el riesgo, que significa ser mamá, y el médico asuma el riesgo que el parto no es de él, sino de la familia. Entonces hicimos una lista con 27 definiciones. El primero decía que es el parto, viene de partir, sientes que te partes, ¿no? Eso sí. Entonces lo que pusimos ahí fue agarrar la mano de la mujer, ¿no? La mujer necesita que le ayuden a confiar en que solo se va a abrir, que no se va a partir, ¿no? Que sí, que se va a fragmentar, pero que se va a volver a unir, ¿no? El que seguía, después de que el parto es algo colectivo y social, es un fenómeno de la naturaleza, como la lluvia. Entonces, ¿cómo nos comportamos frente a la lluvia, frente a la tormenta, frente a la llovizna? Es como la lluvia. Bueno, ¿y qué significa que es como la lluvia? Para que podamos tener confianza, sabemos que la lluvia arranca de un modo, tenemos truenos, se forman las nubes, o sea, sabemos que cuando empieza todo eso, sabemos lo que va a acontecer y también sabemos que va a parar. Entonces tenemos confianza y bueno, nos guarecemos y esperamos a que pase y hasta lo disfrutamos. Entonces, esto es como la lluvia, es un ejemplo bárbaro, porque es como tenemos que hacer el camino de retorno, si se quiere, a recuperar ese saber. Renaturalizar, ahí está, eso es. Entender que, bueno, cuando empiezan los signos, esto viene así y luego va a terminar y es natural. El parto es movimiento. Una mujer pariendo en movimiento, una mujer que se mueve, grita, se agacha y pare donde se le da la gana, tiene todo el poder. Lo ideal sería que cuando una mujer esté pariendo se convierta en puro instinto. La práctica médica habitual suele operar sobre las mujeres parturientas como si estuvieran enfermas. Las acuesta, controla el desgarro, induce las contracciones, las aísla de sus seres queridos. Y lo paradójico es que a eso se llamaba, hasta hace poco, parto natural.